Cristian León. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y muy buenos días también a todos sus oyentes. Efectivamente, y escuchando este informe sobre cálculos renales, la primera pregunta es, ¿cuáles son los síntomas que producen los cálculos? Bien, los síntomas pueden ser bien variados, desde un dolor sordo, un dolor muy inespecífico que uno necesariamente no lo puede localizar, hasta el dolor típico del cólico renal, que como conversábamos antes de salir al aire, es uno de los dolores más intensos que una persona puede presentar, que es producto justamente de la impactación del cálculo en una zona de la vía urinaria donde el pasaje se hace difícil. Entonces, el pasaje difícil hace que se produzca un proceso inflamatorio tan intenso que el dolor es prácticamente indescriptible, solamente como les comenté previamente, comparable con el dolor del parto, que es el que sienten las mujeres cuando van a dar a luz, ¿no? ¿Cuál es la razón principal de esta formación de piedras estos cálculos, ¿no?, en el riñón? En realidad la formación de los cálculos obedece a varios factores, es multifactorial. Pesa mucho la carga genética, la carga hereditaria, la historia familiar de cálculos, pero también tiene mucho que ver los hábitos dietéticos, higiénico-dietéticos de las personas. El consumo de agua, que favorece una orina diluida y que evita la cristalización de los elementos minerales que normalmente nosotros eliminamos por orina, es uno de los factores protectores. El tipo de dieta, una dieta por ejemplo rica en sal, una dieta rica en proteínas de carnes rojas, por ejemplo, que son proteínas que producen gran cantidad de ácido úrico, son los elementos que pueden llevar a una persona a desarrollar cálculos. Ahora, si estamos hablando de agua mineral, justamente lo que comentábamos es el agua mineral con gas o sin gas. También es uno de los factores que, digamos, nos abre la posibilidad de poder desarrollar el cálculo de nuestro organismo. Así es, ¿no? El agua mineral tiene, entre otros minerales, grandes cantidades de sodio. Y independientemente de que sea gasificado o no, esa carga tan importante de sodio en el agua mineral, en algunas personas con cierta predisposición, va a producir la formación de cálculo. Pero entonces, ¿qué tipo de agua podemos consumir? El agua, digamos que sea agua hervida, agua filtrada, ¿no? No necesitamos, en todo caso, si tenemos la posible predisposición a formar cálculos, en lo posible hay que tratar de evitar ese tipo de bebidas hidratantes a base de altas cantidades de minerales como sodio, por ejemplo. O sea que debemos evitar de repente esas aguas que vemos embotelladas ahí en diferentes lugares que vayamos, esa agua mineral, no hay que tomarla, o en todo caso no frecuentemente, ¿no? Porque me imagino que se va desarrollando con el tiempo si sigues consumiendo esta agua, ¿no? Tomar agua es saludable, cualquiera que sea la fuente que uno vaya a elegir. Claro, porque los deportistas, imagínate que constantemente necesitan hidratar el cuerpo y siempre recurrimos al agua mineral que siempre tenemos, y por lo general decimos, no, sin gas, ¿no? Agua mineral pero sin gas. Pero resulta que en algún momento nos estamos abriendo esa posibilidad, ¿no?, de poder desarrollar el cálculo. Si uno tiene el antecedente familiar y además tiene una dieta inapropiada, como mencioné inicialmente, uno de repente podría elegir una mejor fuente de hidratación que el agua mineral. Ahora, la población puede tomar agua mineral si sabe pues que no tiene riesgos mayores de hacer este problema. El agua en sí, como dije, es un elemento saludable, es algo que todos debemos tener costumbre de tomar todos los días, porque es una buena forma de mantenernos hidratados y mantener nuestros riñones funcionantes. Claro, doctor, y otra de las costumbres que ya la tenemos arraigado dentro de nuestra sociedad es que nos gusta mucho la comida oriental, nos gusta nuestro chifita. ¿Qué consecuencia nos puede traer de comer constantemente nuestro chifita? El chifa no tiene ningún problema, el problema es el condimento. El ingrediente que se ve. Deliciosos que tiene el chifa. El sillao, ¿no es cierto?, que es soya, pero que además tiene un alto contenido de sodio. Y bueno, el sodio, desgraciadamente, en nuestra dieta está ampliamente difundido. Ustedes saben que nuestra comida peruana es muy rica, ¿no? Claro, nosotros la disfrutamos, variada, pero desgraciadamente está compuesta, o en todo caso está preparada con altas cantidades de sodio. Solamente por ponerles un ejemplo. Todos comemos pan francés en el desayuno, ¿no es cierto? Claro. Y un solo pan francés, en su preparación, tiene en promedio 6 gramos de sal, que es la cantidad mínima necesaria que uno necesita para cumplir sus requerimientos de sal. Cualquier cosa que uno coma por encima de ese requerimiento ya es un exceso. Y todo lo que el cuerpo consume en exceso lo va a eliminar, incluyendo la sal. Desgraciadamente, cuando uno elimina el exceso de sal por la orina, eso lleva consigo también una eliminación de otros compuestos, como por ejemplo el calcio.
Y cuando el calcio empieza a acumularse, a concentrarse, a saturarse en la orina, es cuando empieza a agregarse, a formarse los cálculos renales. Por eso es que una de las medidas que se sugiere en pacientes con cálculos renales, con litiasis renal, es que restrinjan el consumo de sal para evitar que eso produzca una mayor eliminación de calcio y vuelva a aparecer nuevos episodios de cálculos recurrentemente, ¿no? Doctor, lo que estoy entendiendo es que de repente el cálculo renal no se puede desarrollar, digamos, genéticamente, sino también por lo que consumimos. Es decir, ninguno de mi familia ha tenido jamás cálculos renales, pero sin embargo lo que yo cocino y le doy a mis hijos, pues eso le puede desarrollar con el tiempo. Evidentemente que podría darse el caso, pero la probabilidad es menor si es que no hay una carga genética. Desgraciadamente casi todas las enfermedades tienen un componente genético, que además depende de los factores ambientales, incluyendo la dieta, como dije, incluyendo el clima, ¿no? Le comentaba que el cálculo renal tiene periodos estacionales de aparición. Por ejemplo, en las épocas de verano es mucho más frecuente que en las épocas de invierno. Claro. Por el hecho de que la mayor temperatura ambiental hace que nos deshidratemos, y la deshidratación hace que la orina salga mucho más concentrada y favorezca la formación de cálculos. Las zonas tropicales del Perú son zonas de alta incidencia de cálculos renales por el tipo de agua. Claro, y usted doctor, nos recomendaba de que, o nos hacía referencia de que, por ejemplo, en la zona de Piura, y bueno, la frecuencia de la radio llega a nivel nacional, en Piura también nos escuchan, así que les enviamos un saludo cariñoso y afectuoso a nuestros amigos en el norte del Perú. Pero en esa región hay bastante incidencia sobre cálculos renales, ¿y eso se debe a qué? Se debe a dos razones fundamentales, ¿no? A que es una zona subtropical, ¿no? Hay altas temperaturas, bueno, en Piura, en Tumbes, en toda la zona norte de nuestra costa, y además el tipo de agua, ¿no? El agua potable de esta zona del país es un agua muy dura, tiene altos contenido mineral, por lo tanto el agua que se consume tiene muchos minerales que eventualmente pueden ser eliminados por la orina y llevar finalmente a la formación de cálculos. Igual pasa en las zonas mineras. Evidentemente, mal que bien, los relaves mineros podrían contaminar el agua que uno utiliza para el agua potable, y también podría inducir la aparición de estos problemas de salud, entre otros. Qué peligroso. Ahora, el tamaño que tiene estas piedras va a depender de qué, de tratamientos, de repente si sé o no que tengo cálculos, ¿de qué va a depender? Depende básicamente de la intensidad con la cual se genera el daño en el riñón, que favorece la mayor o menor excreción de determinadas sustancias, ¿no? En general, casi el 80% de los cálculos están compuestos de calcio, oxalato cálcico, fosfato cálcico. Entonces, conforme mayor sea la excreción de estas sustancias en el riñón, mayor será la velocidad de formación del cálculo. Obviamente, conforme más tiempo pase con los mismos hábitos que les acabo de mencionar, obviamente el cálculo también va a ir creciendo paulatinamente y puede llegar inclusive a ocupar todo el espacio que tiene el sistema urinario, y formar una forma, valga la redundancia, de cálculo llamado cálculo coraliforme, que es una situación tremendamente difícil de manejar, que produce muchas complicaciones como infecciones recurrentes y que eventualmente puede llegar a dañar la función de los riñones, porque, ojo, sabemos que la insuficiencia renal se puede dar por diabetes, se puede dar por hipertensión, pero una causa por ahí un poquito menospreciada son este tipo de problemas, los cálculos renales. Los cálculos renales a la larga pueden dañar los riñones y llevar a la persona a desarrollar insuficiencia renal crónica terminal. Esta forma coraliforme que usted nos dice, eso es, entiendo de que tiene puntas que por la formación... como adquiere la anatomía de la vía urinaria, tiene una formación muy caprichosa, como un coral, ¿no? Claro, es como que va formando unas puntas, es probable, y va raspando en todas las cavidades dentro de nuestro riñón. Claro, es como un cuerpo extraño en la vía urinaria que va a producir inflamación, va a generar dolor, va a ser un condicionante importante de infecciones recurrentes, en fin, toda una serie de problemas, y eventualmente inclusive se puede llegar al extremo de tener que quitar todo el riñón para tratar ese problema. Bien, doctor, ¿y cómo tratamos? Cuando ya hemos ido al médico, nos ha diagnosticado que tenemos un cálculo, entonces viene el tratamiento. ¿De qué forma nosotros podemos, o de qué forma el médico nos puede ayudar con este tratamiento? Hay dos enfoques que creo que vale la pena que el público lo conozca.
En el manejo del cálculo de la litiasis renal tienen que intervenir dos especialidades. Una es la mía, la nefrología, y el otro es la urología. ¿En qué aspectos interviene la parte nefrológica? Bueno, básicamente en determinar la causa del por qué la persona forma cálculos, que amerita todo un estudio metabólico de la orina y de la sangre, y además en la parte urológica se va a intervenir en el aspecto quirúrgico, porque puede haber cálculos que requieran tratamiento médico, digamos fármacos para ayudar a eliminar el cálculo, pero cuando la magnitud del tamaño del cálculo es tan grande que es imposible sacarla solamente farmacológicamente, se puede requerir a utilizar o ya sea litotrix extracorpórea, que es un tratamiento a base de ondas de choque que tratan de coloquialmente decir como de destruirlo, de pulverizarlo, o litotripsia endoureteral, o sea, con un aparatito se entra por el uréter y se trata de destruir el cálculo pero por dentro del uréter, y en un último caso la cirugía abierta, no es algo que se llama la ureterolitotomía o la litotomía, que significa abrir el riñón, abrir la pelvis, el sistema urinario para extraer el cálculo renal. Entonces son varios enfoques dependiendo de la severidad, de la magnitud y del tamaño del cálculo. Ahora, ¿los cálculos renales se pueden curar totalmente o de repente si me voy a poner en el caso de que si yo me curé, ¿puedo volver a desarrollar? Así es, la enfermedad litiásica es una enfermedad recurrente, una enfermedad crónica. Entonces, de nada sirve que yo le quite el cálculo a una persona si no trato la causa de fondo, porque esa persona en el tiempo puede volver a desarrollar cálculos. De ahí la importancia de que las personas afectadas de cálculos vayan al nefrólogo para que se les haga los estudios respectivos para evitar la recurrencia de la enfermedad. O sea, una persona, como bien dijeron por ahí, que tiene un 5% de desarrollar cálculos durante su vida, puede recurrir al año un 20%, a los 2 años un 40%, a los 5 años un 60%. Entonces, luego de haber llevado un tratamiento, tengo que seguir, digamos, una dieta o qué es lo que debo consumir. Hay una serie de recomendaciones, casi todas basadas básicamente en cambios en los hábitos dietéticos. Voy a tener que tomar líquido, voy a tener que estar bien hidratado, como mínimo 2 o 3 litros de agua al día. Voy a tener que restringir mi consumo de carnes rojas, de vísceras, de mariscos, que son alimentos ricos en purinas. Voy a tener que bajar mi consumo de sal. El gustito del chifa voy a tener que hacerlo de forma no tan frecuente. No chifa, Michael, por favor, no chifa. Eso es lo que le iba a decir, doctor. El consumo de los mariscos, de los pescados, es perjudicial también para las personas que están propensas a desarrollar el tipo de cálculos renales. Así es, porque uno de los cálculos que también con mayor frecuencia se producen son los que están constituidos de ácido úrico. Entonces, todas las vísceras, los mariscos son alimentos ricos en ácido úrico. Y uno evidentemente tendría que evitarlos, restringirlos, identifica que su problema está en la formación de ácido úrico, ¿no? Doctor, recomendaciones para nuestros oyentes que están acostumbrados a comer chifa como Michael. Bueno, cualquier cosa es buena cuando no se come en exceso. Claro, entonces hay que también saber medir un poquito nuestro tipo de alimentación, hay que, en lo posible, todos queremos dar un gusto evidentemente, pero mientras ese gusto no sea tan frecuente y podamos espaciar el consumo de este tipo de alimentos de forma mucho más medida, racionada, cualquier cosa puede ser buena. Y también no cocinar con mucho condimento. Sí, yo hago énfasis en el tema de la sal, ¿no? El tema de la sal es un problema de salud pública a nivel mundial. Hay países que ya han tomado medidas al respecto, como por ejemplo cosas tan básicas como reducir la cantidad de sal que deben utilizar los panaderos para hacer la sal del pan. Claro. Eso ya se ha hecho en otros países y ya se ha medido y se ha estudiado su impacto en la salud pública. O sea, ha bajado la tasa de hipertensión, la tasa de enfermedad renal, la tasa de litiasis renal. Cosas muy básicas que a veces las personas desconocemos, ¿no? Así es, efectivamente, doctor. Y ustedes tienen un evento este 25 de noviembre en el auditorio Hernán Torres de la Universidad Cayetano Heredia, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poquito de qué se trata esta actividad. Bueno, se trata de una presentación del Centro de Atención Integral a Personas con Fisura Labiopalatina y otras anomalías craneofaciales. Este 25 de noviembre a las 11 de la mañana en el auditorio Hernán Torres de la Universidad Cayetano Heredia será esta presentación oficial en el Centro de Atención Integral de Personas con Fisura Labiopalatina. De todas maneras, el agradecimiento sincero a todos los profesionales de la Universidad Cayetano. La universidad, como siempre, comprometida con el país, ¿no? Formando médicos de gran calidad. Solamente para hacer énfasis y felicitar a la universidad a la cual tengo el honor de pertenecer,
porque es la primera universidad que ha acreditado su carrera de medicina a nivel nacional, es la primera universidad y facultad de medicina acreditada por el SINEACE, que es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Y como siempre, obviamente, la universidad tratando de proyectar esa calidad de estudiantes, esa calidad de médicos hacia la comunidad, ¿no? Claro, por supuesto, los profesionales de primer nivel definitivamente están en la Universidad Cayetano Heredia, independientemente de las diversas universidades que también tienen sus facultades de medicina, pero sin embargo hacemos el reconocimiento sincero de todos los esfuerzos que viene desarrollando la universidad por seguir desarrollando investigación y bienestar también para la población. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a nuestro invitado del día de hoy, Cristian León, jefe de Servicio Universitario Nefrología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes.